Yo os voy a hablar sobre relaciones sexuales y menstruación. Sobre todo, quiero centrar un poco esto en derribar mitos, hablar sobre la realidad y cuestionar el estigma que claramente existe pues, con estas prácticas. Lo primero de todo, aunque pues creo que sobra decirlo porque todas somos conscientes de esto, pero vamos a hacer un poquito de mención, sí que creo que es importante, es hablar de lo que asocia la menstruación, ¿no? en las personas con útero o vagina. Em, Obviamente es algo que ha estado invisibilizado durante muchísimo tiempo y pues sigue estándolo. Es un tabú, puede estar asociado vamos, a conceptos de suciedad, impureza y desde luego es algo que para muchas mujeres, vamos, digo mujeres con refiriendo a personas que tienen la menstruación, ¿de acuerdo? Vamos, cuerpos menstruantes pues puede ser algo vergonzoso, ¿no? No es raro el que nos haya pasado de más jovencitas o incluso ahora el que con productos de higiene menstrual pues vayamos al baño a cambiarnos y intentemos como ocultar un poco lo que llevamos, ya sea una compresa, un tampón o incluso en los anuncios, ¿no? de la televisión que pues es raro ver una compresa manchada de sangre. O sea, lo habitual es ese liquidito azul transparente que es precioso, pero obviamente pues no se acerca a nada similar a lo que nos pasa. Así que bueno, dicho esto, por centrarnos un poco, ahí podríamos pasarnos hablando mucho rato, pero bueno, vamos a centrarnos en qué pasa cuando pues, nos apetece mantener relaciones sexuales mientras estamos menstruando, ¿vale? ¿Realmente hay algún riesgo? Incluso puede tener beneficios, pues vamos a hablar un poquito de esto y sobre todo intentar pues cuestionar ese estigma, ¿no? Que desde luego lo acompaña. Vale, entonces, antes de nada, em, aquí, bueno, existen muchísimos estudios acerca de la menstruación y las relaciones sexuales, pero bueno, he cogido tres de diferentes años que resumen un poco, pues, las ideas, ¿no? De las que hablan todos. En primer lugar, está el estudio es del 2009 y dice algo que es evidente, ¿no? Que la actividad sexual durante la menstruación es normalmente considerada un tabú. Obviamente esto no le pasará a todo el mundo, pero sí que es algo muy, muy habitual. Otro dice así, durante la menstruación la mujer reduce su actividad sexual debido a cambios hormonales, su actitud personal y creencias culturales. Ese es del 94, un poquito más antiguo. Y luego, este de aquí, que dice, existe una relación entre la vergüenza asociada a la menstruación, la frecuencia de relaciones sexuales y la mayor probabilidad de asumir riesgos durante estas, del 2005. Sobre todo aquí lo que más me llama la atención es la última parte, ¿no? Que dice lo de que se asumen mayores riesgos durante la menstruación en torno a las relaciones sexuales. Eso está muy asociado a la vergüenza que puede producir en las personas menstruantes, ¿no? Una relación directa con el miedo también a generar también como una visión negativa de ti misma. Probablemente te centras mucho más en los deseos de tu pareja sexual y eso hace que sea mucho más complicado poner límites a la hora de prevenir infecciones de transmisión sexual o incluso embarazos no deseados en ese momento. ¿Vale? Pues bueno, esto desde luego es muy triste, como hace falta que os ponga la imagen del gato, pero bueno, para simbolizar un poquito más, porque ¿qué nos estamos perdiendo? ¿No? Es lo que decía, que a lo mejor no simplemente es que esos riesgos a lo mejor son mitos, sino que además puede tener beneficios y obviamente podemos disfrutarlas, ¿no? Al margen de que los tenga o no. Entonces, pasamos a los mitos. He elegido tres mitos. Existen más. Sí que es verdad que he elegido algunos que no son los más habituales, quizás, pero sí que quería incidir un poco en ellos precisamente por eso, por hablar un poco más de estos que a lo mejor no están como más en boca de todos, ¿no? Son tres los que he elegido. El primero, estoy más expuesta a contraer una ITS, una infección de transmisión sexual, si mantengo relaciones sexuales durante la menstruación. Vale, hablo en femenino, pero esto es aplicable a cualquier género. Luego, el segundo, las relaciones sexuales durante la menstruación alivian la dismenorrea. La dismenorrea, por aclararlo, es el dolor abdominal que pues tienen muchas mujeres los primeros días de la menstruación, ¿vale? En la zona baja del abdomen. Y luego, el tercero sería, mi deseo sexual aumenta durante la menstruación. No sé si esto lo habéis escuchado anteriormente, yo sí que, vamos, lo he escuchado a más de una persona
Y de hecho era algo que yo personalmente tampoco tenía del todo claro, ¿no? Como la ciencia que podía haber detrás de esto. Y así que bueno, vamos a indagar en los tres un poquito. Vale, el primero de todos. Estoy más expuesta a una ITS. Voy a decir ITS más que nada por acortar un poco y no estar todo el rato con infección de transmisión sexual, ¿vale? Vale, en este caso hay que hacer una distinción, por un lado, entre lo que es una infección genital y lo que es una infección de transmisión sexual. Como la propia, vamos, su propio nombre indica, una infección de transmisión sexual, la vía de transmisión es sí o sí un contacto sexual con otra persona y una infección genital no necesita, vamos, no, su vía de transmisión no es una relación sexual. ¿Qué puede ser un ejemplo de infección genital en personas con vagina? Pues, por ejemplo, una vaginosis bacteriana o una candidiasis, ¿vale? Es cierto que las candidiasis también pueden ser transmitidas por vía sexual, pero no siempre. O sea, es muy habitual una persona que ha estado tomando antibióticos por X motivo y desarrolla, o sea, debuta con una candidiasis, ¿vale? Es muy habitual. Entonces, nos centramos primero en una persona menstruante. ¿Existe mayor riesgo de infección genital durante la menstruación? Efectivamente, existe más riesgo, ¿vale? Independientemente de si mantiene relaciones sexuales o no. ¿Por qué? Vale, bueno, para esto hay que hablar un poquito de qué pasa en nuestra vagina, ¿de acuerdo? La vagina tiene un pH ácido, es decir, tiene un ambiente ácido, es el ambiente normal y sano de la vagina. Ese ambiente ácido es lo que evita que crezcan microorganismos patógenos, ¿vale? ¿Cómo tenemos ese ambiente ácido? Pues ahí influyen diferentes factores. Uno de ellos es los estrógenos, las hormonas que son los estrógenos, que lo que hacen es mantener ese pH. Y luego también la flora vaginal habitual, que son esos microorganismos que tenemos normalmente en nuestra vagina, que deben estar ahí y son sanos porque mantienen ese pH en unos límites ácidos. Entonces, ¿qué pasa durante la menstruación? Bueno, pues que precisamente en relación con esta caída de estrógenos que tenemos durante la menstruación, nuestra vagina pierde acidez. Al perder acidez, se vuelve más vulnerable a infecciones genitales, ¿vale? Aquí, es decir, puede entrar en juego una relación sexual o puede no entrar en juego. O sea, ahí no existe mayor riesgo, es cierto, pero lo ponemos un poquito al margen de las relaciones sexuales. Luego, en cuanto a las ITS, sí que cabe mencionar, bueno, que hay diferentes formas de transmisión dentro de las propias ITS, ¿vale? Están las que se transmiten por vía sanguínea, por fluidos genitales y, por supuesto, las que son simplemente por contacto directo, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí se pueden dar dos casos. Uno, que tengamos, o sea, la persona menstruante, ¿vale? Y vamos a poner su pareja sexual no menstruante. En el caso de que la pareja sexual no menstruante tenga una ITS, si la persona menstruante tiene o no la menstruación, vaya, o sea, es indiferente, ¿no? La relación sexual no cambia nada y da igual que la otra persona esté menstruando o no, porque lo que sí que afecta es cuando la persona que tiene la infección es la persona menstruante, obviamente por la presencia de sangre. Entonces, ¿qué se tiene que dar para que realmente exista ese aumento del riesgo? Básicamente que la persona que está menstruando tenga una infección de transmisión sexual, que se transmita por vía sanguínea, ¿vale? Y que la pareja sexual, vamos a poner en este caso no menstrua, ¿de acuerdo? Tenga una herida abierta en sus genitales. Es decir, que pueda haber un contacto entre la sangre y la herida abierta de esta persona. Con esto hablo, por ejemplo, de la hepatitis, ¿no? Que se transmite por vía sanguínea. Obviamente, si la persona no está menstruando, hablo, vamos, lo doy por hecho, pero son obviamente relaciones sexuales sin preservativo para que haya contacto, ¿vale? Entre fluidos. Em, si esta persona no estuviera menstruando y no existiera esa herida genital en la otra persona, pues no se da ese contacto. También es verdad que hay otras infecciones, como puede ser el VIH, que no hace falta que la persona infectada esté menstruando, porque también se puede contagiar por el fluido vaginal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿existe un aumento del riesgo por la presencia de sangre? En estos casos sí, pero también es verdad que precisamente cuando mantenemos relaciones sin preservativo con personas que no sabemos si pueden tener una ITS, pues obviamente hay que protegerse, esté menstruando o no, porque el riesgo existe, haya sangre o no, ¿vale? Seguimos. ¿Me va a doler menos? Es decir, ¿puede mejorar la relación sexual? ¿Puede mejorar esa dismenorrea, ese dolor que tenemos durante la menstruación? Vale, para eso hay que explicar un poquito por qué nos duele.
¿vale? Realmente es muy sencillo. Durante la última fase del ciclo menstrual, justo antes de menstruar, nuestro cuerpo produce prostaglandinas, el útero, ¿vale? En concreto. ¿Qué son las prostaglandinas? Son unas sustancias que tienen, bueno, muchas funciones, pero en concreto la que nos atañe aquí es que estimulan que el músculo de nuestro útero se contraiga. Al contraerse ese músculo, los vasitos que hay dentro del propio útero también se contraen, vamos, se hacen más pequeñitos, se reduce el flujo de sangre por ellos y eso provoca isquemia. Y isquemia en el cuerpo es igual a dolor, eso es así. ¿Qué pasa? Que el ejercicio físico de cualquier tipo produce que se disminuya el nivel de prostaglandinas. Es decir, cualquier tipo de ejercicio físico puede disminuir la dismenorrea. Obviamente esto aplica a las relaciones sexuales cuando realmente hay asocian un ejercicio físico, ¿vale? Obviamente si lo que nos gusta es ser una estrellita de mar, pues claramente será diferente. Y obviamente lo que puede disminuir nuestro dolor no va a ser tan considerable como para quitárnoslo del todo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues puede ayudar un poquito y no está mal. Y por último, ¿mi deseo sexual aumenta? Vale. Bueno, aquí es importante hacer un inciso y es que obviamente el deseo sexual, o sea, en el deseo sexual de cada persona influyen muchísimos factores. Yo voy a hablar simplemente del efecto que pueden tener las hormonas ováricas, ¿vale? Em, sí que está demostrado que a mayor nivel de estrógenos, mayor nivel, o sea, mayor deseo sexual y a mayor nivel de progesterona, menor deseo sexual. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestro ciclo? Vale, bueno, en este esquema se puede ver un poquito, arriba tenéis los niveles de hormonas ováricas en el cuerpo, ¿vale? Y cómo, o sea, los niveles en cada momento del ciclo. Eso es una representación de nuestro útero, ¿vale? Pero vamos, lo que nos importa sería tener un poco en control el día, cuando empieza, el día 1 de la menstruación, lo tenéis abajo, día 14 ovulación, y día 28 que sería pues cuando empezamos a menstruar. Obviamente esto depende de cada ciclo y de cada persona. Pero bueno, para que veáis los niveles, en la última fase del ciclo, justo antes de la menstruación, los niveles de progesterona aumentan y los estrógenos aumentan un poquito en comparación con otros momentos, pero también siguen estando bajos. Y cuando, desde luego, menstruamos, ¿vale? Que es el último punto que tenéis ahí, tanto los niveles de progesterona como estrógenos están bajitos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es verdad que la progesterona está baja, pero los estrógenos también están por los suelos. Entonces, no tendría por qué afectar a nuestro deseo sexual, el tema de las hormonas. Es diferente, como veis ahí, en mitad del esquema que tenemos la ovulación, sí que hay un pico, ahí, o sea, se da un piquito de estrógenos y a la vez la progesterona está a niveles muy bajos. Es decir, ahí sí que podríamos notar un aumento de nuestro deseo sexual, pero sería como a mitad del ciclo, más o menos, más que durante la menstruación. Vale, entonces, ¿dónde nos deja esto? Bueno, obviamente, pues está claro que existen mitos que, pues algunos pueden ser ciertos, ¿no? El tema de que puede haber cierto riesgo que, desde luego, si se conoce, se pueden aplicar las soluciones para prevenirlo y que hay que aplicarlo siempre. También puede existir beneficios, como el tema del dolor. Y al margen de eso, realmente tenemos que cuestionarnos por qué no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿realmente existe ese tabú porque existen estos riesgos? ¿O es más todo asociado a lo que comentábamos al principio de ese sentimiento de vergüenza, de impureza, de suciedad, de asco, ¿no? O sea, porque también se puede dar. Pues bueno, al igual que existen numerosos estudios que hablan un poco de la parte negativa de las relaciones sexuales durante la menstruación, afortunadamente, también existen muchos otros estudios y recientes que hablan de los beneficios de esta práctica, ¿vale? En concreto, he elegido este porque la verdad es que me parece que lo tenía bastante bien y hacía ahí un poquito recopilaba un poquito todo. Es del 2007 y dice, las mujeres que mantienen relaciones sexuales durante su menstruación están más cómodas con su sexualidad. El apoyo de su pareja es mayor y tienen más tendencia a excitarse con actividades sexuales menos convencionales. Es decir, no solo pueden existir beneficios, ¿no? A la hora de, bueno, beneficios físicos como aliviarnos el dolor de la menstruación, sino que se puede generar una aproximación más sana a nuestra sexualidad, ¿de acuerdo? Al margen incluso del tema de la pareja y las actividades sexuales menos convencionales, al final es, pues bueno, estar un poquito más conectadas con nuestro cuerpo y aceptar que no tenemos por qué sentir ningún tipo de vergüenza por menstruar, vaya, porque
Quiero decir, es lo normal. Ya un poquito para terminar, aquí dejo, pues bueno, el qué podemos hacer, ¿no? Por supuestísimo, el primer punto es educación menstrual. Esto se engloba dentro de la educación sexual, pero bueno, como estamos hablando de este tema, pues quería puntualizar, concretar un poco en tema de educación menstrual. El crear vías de diálogo entre mujeres. Esto incluso existe en los propios estudios, ¿no? Que hacen hincapié en este punto. En varios de ellos lo leí. No solo en niñas, sino también en mujeres más mayores de cualquier edad, más que nada por el hecho de intentar superar esos sentimientos, ¿no? Esos sentimientos negativos que puede producir la menstruación y básicamente vivirla con la naturalidad con la que pues tendríamos que vivirla. Obviamente, cuestionamiento del estigma. No solo el que estamos hablando de la propia menstruación, sino la menstruación durante las relaciones sexuales, ¿no? La presencia de sangre. Para ello es vital el conocer los riesgos reales y las posibles soluciones. Porque ¿existe algún riesgo? Pues sí, obviamente existe ese riesgo, pero es un riesgo que, como decíamos, aunque no existiera la sangre, podría darse y aún así, pues, quiero decir, lo importante es protegerse y pues hacer un buen uso un correcto uso del preservativo, ¿de acuerdo? Y por último, normalizar y disfrutar de estas prácticas, porque al final, pues es que no solo es que la menstruación, o sea, mantener relaciones durante la menstruación sea posible, sino que es una práctica que es muy disfrutable y pues como hemos dicho, tiene muchos beneficios tanto en nosotras como en pues nuestra posible pareja sexual, ¿de acuerdo? Y bueno, por terminar, esto es una ilustración de Claudia Sauquillo, no sé si la conocéis, es una ilustradora feminista española. Y bueno, trata muchos temas. También, bueno, no hace falta que explique la imagen, creo que se ve claramente. Em, Habla un poquito también sobre esto y os animo a seguirla porque la verdad es que tiene ilustraciones muy interesantes y bueno, hace también activismo y demás y está muy bien. Y eso es todo. Gracias y espero que os haya gustado.